Vale, Perfecto. Pues nada, me silencio yo y suerte. Abro ya. vale, muchas gracias, Javi. Vale, esto se mete esos cosas. Contrario. Vamos a esperar 2 minutitos a que más o menos se conecte Em, todo el no, mundo. Dime, Felipe. no puedo compartir porque te tengo que dar Ah, vale. permiso y me dice que reinicie el Zoom, así que nada, te lo mando. Ah, pues mándamelo. Vale. Vale. Presentación, esto, ¿dónde guardo esto? Aquí. Vale, entonces ahora esto lo voy a compartir. Mm, bueno, vale, es que me lo he guardado. Ah, bueno, hay una cosa también. Javi, perdona, luego esto lo recortamos, pero la gente, o sea, los asistentes pueden escribir en el chat. Eso Sí, sin lo tenemos. problema. Vale, vale, Sí, sin perfecto. problema. Están habilitados. Vale, perfecto. Pues mira, bueno, yo creo que ya voy arrancando. ¿Me ha mandado la presentación, Felipe? No lo encuentro. Ah, sí, 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 ya está, ya está. Vale, Vale, ya está. Ahí ya está. vale, perfecto. Se reinicia Eh, la vez y no lo encuentro, vale. no te preocupes. Vale, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por sacar un ratito para conectaros a este webinar de Investigar en el extranjero, donde vamos a hablar de todas las oportunidades que ofrece pues hacer investigación en concreto, porque nosotros somos los tres de la rama académica pues de la universidad, ya o habiendo sacado doctorado o en proceso de ello. Eh, y la dinámica de este webinar es la siguiente. A ver, la idea aquí es que a todos nos resulte útil. Nosotros no nos conocemos mucho, pero el background de todos nosotros nos lo conocemos. O sea, si tenéis alguna pregunta o según vayamos, nosotros hacemos unas preguntas predefinidas que vamos a ir comentando porque creemos que son interesantes para que tengamos una panorámica global de lo que es investigar en el extranjero, pero en cualquier momento yo voy a animar también por el chat, yo voy a estar pendiente de cualquier pregunta que hagáis los asistentes, os voy a pedir también alguna opinión de vez en cuando, o sea que vamos a intentar que esto no sea una cosa unidireccional y que sea a pesar de que sea un poco raro, ¿no? Sería mejor presencial, pero yo creo que ya tenemos una experiencia más que de sobra a todos, para que esto sea un entorno, pues, más o menos pues, una especie de foro de preguntas. Y nada, bueno, primero me presento, yo soy Adrián Amor, soy uno de los coordinadores, junto con Marta Orduna, del grupo de jóvenes del colegio y también soy el representante de jóvenes en la URSI, entonces en la Unión de Radio Ciencia Internacional. Entonces, pues este es el primer webinar que hacemos en conjunto entre el Colegio de Ingenieros y la URSI y creo que es una buena oportunidad para que creemos comunidad en los dos ambientes. Creo que en los últimos años se está produciendo un efecto bastante, no sé si decirlo, de bonito, o de sinergias o de colaboración entre los diferentes agentes que formamos parte del mundo de la telecomunicación en España. Y bueno, yo espero que esto pues sirva para que en el futuro pues se hagan más eventos de este tipo. También quiero agradecer al colegio por el apoyo que nos da siempre en este tipo de iniciativas. También quiero dar las gracias a Miquel y a Pablo que están empujando mucho para que la URSI tenga otro cariz, otro enfoque al que tenía anteriormente. Y, y nada, y además, bueno, también, pues este es
los que estéis asistiendo como parte del programa de Mentis, sabéis que esto es pues, parte del programa de mentorización, creemos que es parte también importante de este programa y tenemos también otros webinars en el futuro. El siguiente será en marzo con Patricia Heredia de Valpat y Isabel Navarro del Grupo de Mujer. Así que nada, esperemos que esto resulte interesante. Y nada, ya he hablado yo mucho. Eh, quiero presentar pues a mis compañeros en este webinar. En primer lugar, María, por ejemplo, si quieres te pongo la... Hemos preparado una presentación un poquillo así para que veáis qué experiencia tenemos y tienen en el extranjero. Vale, entonces dejadme que comparta. A ver, comparto todo. Mira, ya me sale el correo, si es que soy un bruto. A ver, descargas. Perdón, un momentito, un momentito. No, ahí te falta la... Me falta la tuya, ¿no? Sí, Bueno, ahí mira, pues ya está. Ya está. ya está. Mira, ya está. Fíjate lo que son las telecomunicaciones, ¿eh? Lo puedes poner Mira, como ya. opción, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, bueno, se ve, ¿no? Se ve. Sí, se ve. Sí, se me ha descolocado un poquito, pero bueno, no pasa nada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer colaborar tanto con el COIT como con la URSI. Y bueno, simplemente a modo de presentación, bueno, voy a esperar Es aquí. que tengo un poco de TOC, perdón. O sea, porque además necesita permiso. Sí, bueno. Es que además lo has dejado bonito y está aquí mal formateado. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Bueno, Perdón. yo estudié el grado en Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Oviedo y también el máster y la tesis doctoral. Cuando era estudiante tanto siendo estudiante de grado como de máster, tuve la oportunidad de estudiar 2 trimestres en Stanford, en California, gracias a la financiación de la Fundación María Cristina Masaveu. Y luego cuando acabé el máster, hice 2 estancias, una en la empresa Microwave Vision en Italia, que bueno, como supongo que ya sabréis, es una empresa bastante importante en el sector. Y allí estuve trabajando en el diseño de antenas con técnicas de fabricación aditiva. Luego también hice una estancia en el DLR, que bueno, del DLR supongo que os hablará más Felipe, donde estuve trabajando en la segmentación de imágenes satelitales. Y luego ya fue cuando empecé el doctorado y durante el doctorado también estuve de estancia en Northeastern University, que es una universidad que está en Boston, y en un centro de investigación en los Países Bajos que se llama Ateneo. Después de acabar la tesis doctoral, estuve trabajando como investigadora postdoctoral en la Universidad de Oviedo en proyectos relacionados con las líneas de investigación que había llevado a cabo durante mi tesis doctoral. Y luego en 2022 vine como investigadora visitante a Queen's University Belfast, que es una universidad en Irlanda del Norte, es decir, Reino Unido. Y cuando llevaba aquí ya un año de estancia, tuve la suerte de que me dieron una Marie Curie y desde enero de 2023 trabajo aquí con un proyecto, bueno, desarrollando mi propio proyecto en el marco de una ayuda postdoctoral Marie Curie. Respecto a mis líneas de investigación, bueno, globalmente diría que se enmarcan en el ámbito del electromagnetismo aplicado y fundamentalmente trabajo en 4 líneas principales. Una es el desarrollo de sistemas radar embarcados a bordo de drones para detectar objetos explosivos enterrados, que es quizás
la línea en la que más he trabajado a lo largo de mi carrera. Luego también en relación con el uso de drones, desarrollé un sistema de medida de antenas en campo cercano que permitía el diagnóstico y la caracterización de antenas en condiciones de operación. Y desde que empecé a trabajar aquí en Queens, me he centrado fundamentalmente en un nuevo paradigma radar que se llama Computational Imaging y que, a diferencia de los sistemas radar tradicionales, emplea un tipo de antenas un poco diferentes que permiten obtener mucha más información que los sistemas radar tradicionales. Y en relación con este tema, pues también empecé a trabajar en el ámbito de antenas reconfigurables también para aplicaciones radar. Como el objetivo es un poco hablar de la internacionalización, no me voy a extender nada más en la parte de mis líneas de investigación, pero si alguien tiene alguna duda, cualquier pregunta es más que bienvenida. Y nada, espero que os sirva este webinar y os animo a todos a desarrollar una carrera lo más internacional posible. Genial. Muchas gracias, María. Vamos, tenemos aquí sitios para hablar por un montón de lados, ¿eh? Vale, vale, pues Felipe, si quieres, nos cuentas un poquillo. Vale, lo que pasa es que después de la presentación de María, la mía va a ser un poco más escueta, pero bueno. A mí me pasa lo mismo. No pasa nada, no, es que tienes ahí un currículum impresionante. Nada, yo estudié mi grado en Madrid, en la Carlos III, pero lo mío era, yo empecé con aeroespacial. Y cuando ya trabajaba en aeroespacial, ya allí en la Carlos III mismo, hice unas prácticas que iban con el infrarrojo de teledetección. Y yo, pues esto de la teledetección, pues mola. Y entonces después me salió, bueno, durante el grado me fui a hacer un Erasmus a Alemania y ya a mí Alemania al principio decía que no Alemania nunca, al final siempre acabo volviendo porque me fui de Erasmus, después al máster también me tocó volver aquí otra vez y para la master thesis pues otra vez y para el doctorado pues otra vez. Así que al final, aunque no lo quería, pues Alemania ha sido un poco mi destino. Pero así un poco una opción chula que tuve durante el máster es que me cogieron para hacer un Erasmus Mundus, que es uno de estos programas de máster que haces tipo, cada semestre lo haces en un país distinto. Entonces éramos un grupo de 40 o 50, algo así, y entonces empezamos en Alemania, después nos fuimos a Suecia, estuvimos allí en Kiruna en Laponia sueca y luego ya después para la master thesis cada uno nos separamos y yo pues volví a Alemania, que justamente vine al DLR donde había estado María, justamente acabamos de hablar que estuvimos en el mismo instituto. Y yo vine para hacer el trabajo de máster y al final me ofrecieron un doctorado y me quedé. Y me quedé y luego mi doctorado, así un poco para que lo veáis, un poco en lo que trabajo es en sistemas de redes de temperatura sintética para aplicaciones de mirar Bueno, yo trabajo mirando la ionosfera, pero el objetivo es mirar, pues, tipo los bosques, mirar los glaciares, la deformación en el terreno, todo ese tipo de cosas que lo puedes hacer desde los satélites. Y eso, pero yo ya estoy haciendo la tesis y estoy por acabar. De hecho, iba a empezar a escribir. Me tocaba ya hoy. Vale, vaya, pues buen día para empezar. ¿Ya has empezado? Pues ya son las 6, ¿eh? No, no, porque no me he liado con el látex, que no me, me hace falta. Tiene una fuente de esas raras de látex y no he podido descargarla. Claro. Eh, Que esto nada, genial. Muchas gracias, Felipe. Yo por un lado, bueno, y yo también os cuento, yo también, bueno, de hecho aquí me he puesto la foto. Yo también tengo cierta experiencia internacional, o sea, bueno, estoy en la Carlos III de ayudante doctor desde 2021. Entonces yo estuve, o sea, yo empecé no hice Erasmus, entonces yo mi experiencia internacional empieza luego cuando empecé la tesis, y en la tesis como que me fui de estancia a la Universidad de Macao
un par de meses y luego me fui, en 2016 me fui, pues me iba a los otoños porque los inviernos en Ohio son infernales. Entonces me fui el otoño de 2016 al Ohio State University, al Electro Science Lab con el profesor Jim Falley, que en lo mío era, pues sigue siendo un referente. Y en 2017 pues me fui otra vez, otros 4 meses. Y luego acabé la tesis y me fui un par de años al estado de Alemania más con menos horas de sol, ella es decir, que es Saarland, que está en la frontera con Francia y ahí estuve 2 años contratado tal cual, con el profesor Dixie Heldinger, desarrollando, o sea, completando un poco los temas que inicié en mi tesis. Yo no he puesto ni de investigación, pero bueno, mi área de investigación es el automatismo computacional de old school. O sea, eso, pues elementos finitos, funciones de base, bueno, pues sí, pues automatismo computacional. Eh, entonces, nada, ese es nuestro background. Entonces, dejo de compartir aquí, ya que nos veáis. Y, y nada, pues si queréis, empezamos a ver, no hace falta que, o sea, yo no nos muto, o sea, yo no estaría muteado, o sea, estamos así todos haciendo charla, más o menos los turnos de palabra, pues nos ponemos pues como veamos. Eh, entonces, pues nada, o sea, yo creo que al final sí que ya lo habéis contado un poco, pero a nivel de, no sé si de papeleo o de... Porque tú, Felipe, sí que has contado que en el DLR, pues sí, más o menos te ofrecieron, ¿no? Te ofrecieron seguir en el doctorado. Llegaste allí con la Erasmus Mundus, ¿puede ser? Ya Sí, al DLR. llegué para hacer la master thesis, Vale. la tesis de Sí, máster. sí, el TFM, el TFM. Vale, y ya te ofrecieron allí y te quedaste, ¿no? Ujú. Sí, cuando Vale. estaba aquí, de hecho, yo tenía otras opciones, pero al final un poco me ofrecieron una opción con una beca que en su momento parecía buena y tal. Y sí, al final también era un poco para dar continuidad al trabajo del máster, ¿no? Porque a ellos me interesaba a mí y les interesaba a ellos también, porque ya estaba metido en proyectos, son trabajos que están los trabajos que hacemos en el DLR están muy relacionados con los proyectos, entonces, claro, a ellos les interesa tener un poco de continuidad y por eso Vale. es que al final me acabé quedando. Y tú, María, como tú hay varias formas de entrada, ¿no? Has estado en tantos lados. ¿Cómo llegaste a MBG, por ejemplo, a la empresa a la de mediciones? Bueno, pues al final yo creo que sobre todo si tienes claro que quieres realizar una vida académica, independientemente que en el caso de Sí. MBG sea una empresa, yo creo que es importante que intentes identificar qué sitios pueden servir para aumentar el abanico de tus conocimientos, de desarrollar temas de investigación complementarios. Por ejemplo, en el caso de MVG, eh, el origen de mi estancia allí fue que en el grupo de investigación en el que yo trabajaba, pues había una colaboración estrecha con ellos en campañas de medida de antenas. Ujú. Y a mí particularmente me pareció que podía ser una buena idea, ya que aunque tenía claro que quería desarrollar una vida académica, creo que también es interesante conocer un poco cómo funciona una empresa y además en este caso, bueno, pues es una empresa que también está muy involucrada en temas de investigación. De hecho, aunque mi estancia allí fue hace ya unos cuantos años, hace 2 años creo que fue, publicamos un libro en conjunto sobre medidas para automotive applications. Y Ujú. bueno, el grupo en el que yo estaba antes trabajando en la Universidad de Oviedo, nosotros escribimos un capítulo. Ah, muy Y bien. luego, volviendo otra vez al tema académico, pues yo creo que es interesante llevar siempre la iniciativa y tratar de ir a aquellos sitios en los que creas que puedes aprender cosas y que te van a servir no solo en el momento actual, sino en el futuro.
Por ejemplo, yo cuando me fui de estancia durante el doctorado a Ateneo, nadie de mi grupo tenía ningún tipo de relación con Ateneo, ni mucho menos. De hecho, en la Universidad Española quizás no es tan conocido como otros institutos estilos del ER. Y yo me fui allí porque vi que estaban trabajando en un sistema radar para detección de cables de activación de explosivos, que es un tema muy similar al que yo llevaba a cabo en la tesis doctoral, que era para detectar artefactos explosivos enterrados. Es similar, pero en la realidad no tiene mucho que ver porque no es lo mismo detectar un cable que detectar un objeto que está enterrado, no se utilizan las mismas frecuencias, bueno, hay un montón de cosas diferentes. Pero al final adquieres otro tipo de conocimientos y también es muy importante todas las relaciones con otros grupos y otros investigadores, que al final el networking Sí, sí. aplica a todos los campos. ¿Y cómo, pero por ejemplo, Ateneo, qué haces? ¿Mandas un correo a hello@ateneo.com? No, bueno, O... a ver, no. En este caso, en particular, estaban trabajando en este tipo de sistemas, habían publicado algún artículo de congreso. Ujú. El artículo de congreso pues venía Sí, firmado por personas que sí, trabajan sí, en sí, TNO, por yo les la... un correo Sí. electrónico, pues este tipo de cosas, pues te presentas, eh, intentas explicar un poco cuál es tu trabajo, por qué quieres ir allí y demás. Ujú, Y normalmente la gente suele ser muy receptiva. O sea, es raro que no te ujú, conteste un correo. Hay gente que, bueno, está muy ocupada y a lo mejor tarda mucho en contestarte, pero normalmente la gente siempre quiere ayudar. ujú. Entonces, bueno, básicamente así fue como acabé allí. Interesante. ¿Y en Queens también, o sea, había una relación previa o No, también... tampoco. Lo de Queens, bueno, fue un poco diferente. Eh, yo quería irme a trabajar en el extranjero una temporada Sí. porque, bueno, yo creo que es interesante en una primera o reciente etapa postdoctoral, porque, bueno, luego al final también, bueno, la situación personal a veces Ujú, no te facilita realizar ese tipo de cosas más tarde. Entonces ujú, quería irme a trabajar fuera, pero bueno, mi opinión es que también si quieres desarrollar una carrera académica es muy importante o es bastante importante que intentes desarrollar tu independencia, seguir las líneas de investigación en las que quieras trabajar y demás. Con esto quiero decir que sí. yo tenía claro que no quería irme a trabajar a un proyecto a una universidad extranjera. Yo quería conseguir mi financiación para irme a trabajar a una universidad extranjera. Ujú, Entonces, aquí en Queens se estaba montando un grupo nuevo en torno al tema este que os comentaba en la presentación de Computational Imaging. ujú, Y el profesor que lo estaba montando, yo lo conocía de congresos. ujú, Entonces contacté con él y le dije que estaba interesada en venirme aquí a trabajar, bueno, de estancia o a trabajar, bueno, dependiendo ujú. de la financiación que consiguiese. Y bueno, que si le parecía bien, que si me apoyaría. Y me dijo que sí. Y entonces, pues me presenté a diferentes ayudas. Una fue la Margarita Salas del Ministerio de Ujú, Universidades y los fondos Next Generation, que fue como ujú, yo me vine como de estancia al principio. ujú, También pedí la Marie Curie y ujú. ahora estoy con la Marie Curie aquí, en el mismo grupo. Y bueno, yo creo que es importante eso, en el ámbito académico intentar siempre buscar tu independencia y obviamente que te den una ayuda no es fácil porque todas son muy competitivas, pero bueno, al final si lo consigues, pues es una experiencia que está muy bien. También es verdad que si hay alguien interesado en trabajar en el extranjero, casi todas bueno, muchas universidades o casi todas
publican continuamente anuncios de trabajo para trabajar en proyectos. Y desde luego, por ejemplo, aquí hay muchas oportunidades. Yo también, bueno, desde que trabajo aquí, he estado en varios paneles de contratación de postdocs y, y hay muchas oportunidades y desde luego cualquiera que trabaje en ámbitos relacionados con las ofertas de trabajo que se ofrecen aquí, desde luego tendría muchas oportunidades. Así que si alguien se quiere venir, Sí, pero es verdad que o sea, sigue yendo, o sea, es verdad que hay puestos de trabajo que se abren y siempre es, o sea, pues en el ámbito de academia, pues siempre hay huecos, ¿no? O sea, siempre hay proyectos que son chulos y que te permiten moverte. Pero sí que me llama la atención que ambos dos, vosotros habéis llegado, pues un poco. O sea, no es, oye, me quiero ir a. Así, bueno, en el caso de Felipe, pues más o menos es la vida, ¿no? Haces tu master thesis y luego ya te cogen. Y en el caso tuyo, pues sí que has ido buscando estar fuera, pero no es, o sea, es más, o sea, es casi más específico en el sentido de escribes directamente, ¿no? A los que te conocen y como nuestro campo es tan específico y somos tan poquitos, entre comillas, y hay tanto trabajo, porque afortunadamente pues tenemos un ámbito muy aplicado y que pues está muy actual. Es verdad que llegamos pues por casi así, ¿no? Pues un correo electrónico casi te va a garantizar al menos una respuesta. Eso yo creo que en otros ambientes no es tan, vamos, no es tan habitual ni mucho menos, y más en el sentido de investigar en el extranjero, que yo creo que fuera de España pues somos gente valorada y bueno, y es una forma de llegar a trabajo. Yo cuando fui a Alemania, igual yo, como lo mío también es tan específico, yo mando un correo o mandamos un correo, yo y mi tutor a todos los grupos de eventos finitos que había en el mundo académico, que no son tantos, que habría 8, y, y más o menos, pues sí, pues alcanzas pues, puesto de trabajo en 3 o 4 sitios diferentes y al final pues ya un poco eliges. Y es verdad que es curioso, ¿no? Es una forma de llegar que yo creo que no es, si se la cuentas fuera de nuestro entorno a otra gente, no es tan inmediata. Es más, pues eso, pues pregunto por correo y seguro y muchas veces, aunque no haya un puesto, o sea, no hay que desanimarse porque no veas puestos de trabajo abiertos, sino que muchas veces es, pues, como ha dicho María, ¿no? Que escribes, me llama mucha atención lo que hace esta gente, les mandas un correo e incluso, pues ya se las apañan para sacar dinero de algún proyecto y contratar. Es que después la Es, comunidad tampoco es tan grande. Después al final tú vas a claro, los congresos y conoces a la gente o has leído sus papers o sus libros o lo que sea. sí, Entonces, un sí. poco el que te dé vergüenza de decir, ay, le voy a preguntar a ver si tiene algo. No, tampoco. Es más, o sea, normalmente yo creo que, al menos en nuestros tres casos, no es más dónde quieres trabajar, sino en qué, ¿no? O sea, bueno, pues yo quiero hacer, pues, Computation Imagine, o quiero continuar mi tesis de máster. Y toca en Alemania, como toca en Irlanda del Norte, o como toca en Suecia, ¿no? O sea, que eso es curioso, o sea, que en nuestro estado es un poco lo que hay a y ver, está bien. también el hecho de que típicamente asistamos, en el mundo académico al menos, a muchos congresos internacionales, también te ayuda a fomentar muchas relaciones. Por ejemplo, yo cuando me fui de estancia a North System, también Ujú. conocí a mi supervisor de congresos. Y en el ámbito más de industria, pues bueno, también hay un montón de eventos en los que acabas conociendo eh, gente que trabaja en temas similares. Y bueno, Sí, sí. un poco en relación con una cosa que mencionabas tú, que en general, pues los españoles estamos muy bien valorados fuera. Yo creo que es verdad. Y bueno, una cosa que también me gustaría decir es que muchas veces quizás somos nosotros los que nos sentimos a veces inferiores. Y a mí siempre me gusta, cuando me invitan a un evento, a una mesa redonda, siempre me gusta contar una anécdota que me parece bonita y, y que me hizo un poco cambiar el chip en su día.
Como os comentaba en la presentación, yo estuve estudiando 2 trimestres en Stanford, uno en 2013, no, sí, 13, sí, y otro en 2014. Y bueno, en 2014 justo yo acababa de terminar el grado e iba a empezar el máster a la vuelta de Stanford. Y cuando me fui allí, coincidí con otro compañero también de la Universidad de Oviedo, porque íbamos con la misma ayuda. Y como estábamos justo entre el grado y el máster, nos matriculamos en un curso que era sobre análisis de series espaciotemporales. Ujú. Y en ese curso, bueno, pues era un curso que era de nivel de graduate y había estudiantes de doctorado de Stanford. Claro, tú te imaginas, acabando de terminar el grado, en un curso en el que hay estudiantes de doctorado de Stanford y dices tú, madre mía, ¿dónde me he metido? Y entonces en ese curso hicieron una competición. Bueno, en realidad eran 2 competiciones. Había una serie de datos que eran sobre los niveles de nieve en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y ese conjunto de datos estaba incompleto. Y era un conjunto de datos para los meses de verano y otro para los meses de invierno. Y con una serie de técnicas de análisis espaciotemporal había que realizar una predicción sobre los datos que faltaban. Ujú. Era por grupos. Entonces, bueno, yo como conocía a mi compañero de la Universidad de Oviedo, nosotros hicimos un grupo para participar. Bueno, era obligatorio participar porque era parte de la asignatura, pero éramos un grupo. Y bueno, entregamos el trabajo y a la semana siguiente llegábamos a clase y justo llegábamos 5 minutos tarde porque teníamos otra clase antes y llegamos y todo el mundo se giró y se quedó mirando y nosotros, en Madrid, ¿qué habrá pasado? Y resulta que habíamos ganado los 2 concursos, el de la predicción de verano y el de la predicción de invierno. ¿Y a qué lleva eso? A que nosotros no nos lo imaginábamos, mucho menos con el nivel que había, porque de hecho en esa clase una de las alumnas que estaba matriculada había sido mi profesora de procesado de señal en Stanford el año anterior y sin Ujú. embargo ganamos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que pensar que somos inferiores ni mucho menos, simplemente hay que trabajar y hay veces que las cosas pues, salen bien y hay que luchar un poco pues, por conseguir los objetivos que cada uno tenemos, independientemente de dónde vengamos o a dónde vayamos. Sí, sí, sí. Em, ¿Y qué es lo que más os choca? Yo tengo también experiencia de esto. Felipe, ¿qué es lo que más te choca? ¿Qué es lo que más te cuesta de tu ambiente laboral en Alemania? O sea, ¿tienes algo a lo que no te has acostumbrado o que dices, "Pues, esta gente está completamente fuera de... Pues yo es que en particular ese problema justamente no lo tengo porque aquí hay muchísimos españoles justamente porque los españoles estamos bien cotizados por lo visto, no sé, pero en el DGR es que está lleno de españoles y de hecho mis 2 supervisors son los 2 españoles y tal, bueno, y también es como llevo en Alemania ya un montón de años, pues a lo mejor ya las cosas me chirrían un poco menos, así que no sabría decirte, porque al ¿A final qué? te vas adaptando, ellos se adaptan a ti, al final ellos también saben el carácter que tienes y Ujú. ¿sabes? Así que no. A qué hora comes? Yo a las 12, a las 12. Claro, es que a mí eso o sea, a mí eso, por ejemplo, esas cosas me chocaban. O sea, en el sentido, yo en Alemania tenía, o sea, llegaba a las 8 a trabajar, que ya llegaba que primero yo iba a las 8 porque pensaba que esa gente empezaba muy pronto a trabajar porque comía muy pronto. O sea, yo comía habría comedores de 11:30 a 1. O sea, que aquí en Madrid abre a la 1 el comedor, no esperéis que vayan. Sí, bueno, yo es que lo peor, en Suecia a las 11:30 ya la gente estaba calentándose el tupper a las 11:30 y nosotros decíamos, Claro, un poco por decencia, ¿sabes? Por vergüenza vamos a comer a las 12, pero allí a las 11:30 los suecos ya se estaban preparando claro, entonces yo recordaba que llegaba a trabajar a las 8 y de hecho llegaba el primero, no llegaba, o sea, solía llegar el primero. Y, y es cierto que yo decía, bueno, voy a comer a las 12 que prácticamente pues desayunado.
Había otra cosa, también no me acostumbrado, o sea, no me acostumbrado, al final me acostumbré a todo, ¿eh? Porque yo al final estaba solo, iba a comer a las 11:30 y había otra cosa a la que yo no me, que pensaba que nunca iba a hacer, que era bajar en chanclas con calcetines a comer. Que eso también, eso, en España ni se me ocurre y en Alemania también era, o sea, que son cosas que dices, bueno, yo creo que esto, o sea, vamos, que yo llegué a España y cambié el chip completamente, ya volví otra vez a mis inercias, pues, no sé si decir la normalidad o, o por lo menos lo, pues yo qué sé, lo que estamos acostumbrados. Tú, Marian Queens, ¿qué es lo que más te choca del ambiente laboral? ¿O es todo muy normal o muy, entiéndeme, normal, parecido a Ah, lo que veías aquí? bueno, es muy internacional. Eh, es, es muy diverso porque al final es una universidad en la que gran parte del personal es internacional. Por ejemplo, yo cuando estuve tanto en Alemania como en Holanda, gran parte de la inmensa mayoría de los trabajadores eran alemanes u holandeses. Aquí, Ujú. sin embargo, ni siquiera los europeos somos mayoría. La mayor parte de mis Ya. compañeros son chinos, iraníes. eh, Ujú. entonces, bueno, hay mucha diversidad cultural y, y bueno, la verdad es que a nivel global tampoco hay muchas diferencias. Sí, que Lo que más o comentáis de la hora menos. de comer, por supuesto, yo en el DLR comía a las 11:30 de la mañana porque mi grupo querían llegar los primeros al comedor. Porque estabas en la Military Abteilung esa. Yo sé, yo siempre salgo muy pronto. Efectivamente. Pero bueno, sí que, eh, a ver, si alguien se plantea, por ejemplo, irse durante bastante tiempo a un país en el que no se hable inglés o español, yo sí que recomendaría que estudiasen bien el idioma, porque al final, cuando estás en un ambiente en el que gran parte de los trabajadores son pues, alemanes o holandeses, aunque hablan un inglés perfecto, no sé, a la hora de comer, pues acaban tendiendo a su propio idioma como nosotros también haríamos Sí. en nuestro caso. Entonces, yo creo que hay que intentar un poco hacer el esfuerzo de integrarse en la cultura o el idioma, en este caso, del sitio a donde vas. Especialmente, pues, si vas a estar allí bastante tiempo o si tu idea es quedarte durante bastante tiempo. Ah, y bueno, también hay sitios en los que eso incluso es difícil. En Múnich hay veces que es incluso difícil hacer amigos locales porque hay muchísimos extranjeros, pero sí que es verdad que una vez Ujú. que el aprender el idioma, hacer ese esfuerzo, después se nota, porque la gente que al final, o sea, los supervisors, los jefes y esas cosas, pues sí que lo notan y sí que lo valoran más. Si ven que tú haces el esfuerzo por integrarte, por aprender el idioma y tal, y después incluso te vienen y te ofrecen más cosas de las que te esperas. Eso siempre está bien. ¿Tú qué tal llevas el alemán, Felipe? Yo bien, porque yo ya lo hablaba de antes. Ah, Yo, vale. Ah, es verdad, sí, esto lo hemos durante el hablado. instituto me fui a un año al extranjero, al primero Vale. de bachillerato lo hice en el extranjero y lo hice en Austria. Entonces aquí me tuve que adaptar un poquito, el austriaco al alemán de aquí, pero lo aprendí. Es que eso sí Y, que se y nota. luego, y luego, por ejemplo, en Suecia yo me saqué un A1 de alemán, pero ya está. ¿Por qué no? Porque allí todo el mundo hablaba inglés y la universidad era todo en inglés, así que tampoco hizo mucha falta. Qué bien. Mm. Comentan por el chat y está bien porque también lo quería preguntar. Eh, de aquí a 3 años, ¿dónde os veis? ¿Dónde os veis trabajando? ¿Tenéis ganas de volver? ¿Queréis seguir viajando o queréis ya, no sé, en algún momento plantar el huevo en España? ¿Cómo lo veis? A ver, en España no sabría decirte, pero yo querría seguir viajando. Pero ¿qué pasa? Que después, cuando a medida que ya vas creciendo, pues te vas liando y te van liando. ¿Sabes? Entonces después ya, bueno, ahora sí, ahora diréis que ¿por qué hace este muchacho con un banco ahí? Pues es para que los gatos se suban a las vigas, ¿sabe? Entonces ya, por ejemplo, poco a poco
pues te vas liando, es una relación, gatos, movidas, ¿sabes? Entonces después es más difícil, o no es más difícil, pero ya tienes un poco Sí, negociar un poco, ¿no? sí. Entonces yo por eso yo digo, mientras se pueda viajar y salir y investigar fuera, cuanto antes, mejor. Y no lo dejando para después, porque después llega un momento en que sí que quieres poner el huevo, pero por lo menos que digas, vale, Ujú. vale, me asiento, pero estoy contento con todo lo que he vivido antes. Y con todas las experiencias que me he llevado de antes, con todo lo que he aprendido de antes, que después no es que pares de vivir ni nada, ¿no? Pero a mí me parece que sí, que mi experiencia me dice que mientras lo hagas cuanto antes, mejor. Y sí, también después te vas cansando también. Ya cuando te dicen, sí, vamos a una mudanza allí, a otro día, ay, qué pereza. ¿Sabes? Entonces hay veces que sí que a lo mejor te da más palo ser tan espontáneo. Entonces, sí, pero no sé si volveremos. O yo por lo menos sé si volveré a España. De momento por aquí, y cuando acabe una posición de postdoc, me gustaría pedir Ujú. un poco por viajar un poquito más y ya está. Ya veremos. ¿Y tú, María? Pues bueno, yo sigo mi línea de buscar múltiples proyectos futuros. Sí que me he presentado a algunos proyectos para desarrollar en España a partir de 2025, pero como obviamente no tengo una bolita mágica para ver lo que va a pasar, pues no sé dónde estaré. Sí que espero poder continuar pues, con mis líneas de investigación, bien sea aquí, bien sea en España. Y bueno, quizás pues, un problema que tenemos en España, aunque no es el objetivo de este webinar, es que las oportunidades pues, son más escasas. Si alguien está interesado, por ejemplo, en una carrera en Reino Unido, pues hay un montón de organismos que financian proyectos, becas y demás. Y es que además incluso muchos de ellos te conducen directamente también a una posición estable pues, en una universidad. Ujú. Porque no es solo que te financie pues, en lo que sería el equivalente a la Agencia Estatal de Investigación, sino que hay organizaciones estilo la Royal Society, la Royal Academy of Engineering, el Leverhulme Trust y un montón de fundaciones más que financian Ujú. proyectos pues, para gente que tenga experiencia postdoctoral, bien sea hasta 4 años, hasta 7 años, bueno, hay diferentes franjas. Estamos hablando de proyectos de millones de libras. Entonces, si Ujú. alguien está interesado, sí que le recomendaría que se fijase exactamente en qué tipo de convocatorias le interesan, bien sea en Reino Unido, en el país que sea, y que estudie, por así decirlo, más o menos cuándo sale cada convocatoria, para estar preparado. Porque bueno, al final, si quieres desarrollar una carrera de este tipo en el extranjero, tienes que tener muy claros los plazos, porque al final Ujú. casi cualquier cosa a la que te puedas presentar, tienes que hacerlo un año antes, más o menos. Entonces, si quieres desarrollar una carrera profesional, bueno, diría que en casi cualquier país, en el ámbito de la investigación, tienes que tener muy claras cuáles son las convocatorias, y cuáles son las fechas y cuáles son los requisitos. Ujú. Porque no puedes esperar a, uy, se me acaba el contrato dentro de 2 meses, voy a ver qué pido. No, tienes que hacer mucha planificación. Entonces, eso es importante tenerlo interiorizado ya, incluso pues, cuando estás haciendo una tesis, para tener claro qué vas a hacer justo al acabar y no quedarte en plan, bueno, he acabado la Ujú. tesis, ¿para qué? Así no, porque después es que las convocatorias salen, porque yo estoy mirando postdocs ahora, y las convocatorias salen para dentro dice, bueno, pero tienes que subirlo en 1 o 2 meses, pero eso quiere decir que con por lo menos 6 meses antes ya tienes que ir preparando tu tema, ¿cómo se dice? Tus propuestas, tus Sí. cartas, todo, ¿sabes? Porque muchas veces, sí, es lo que dice María, llevaba tiempo para planificar todo ese tipo de cosas. Y es Claro, más de lo que diga la convocatoria. porque María, tú para ir a Queens, por ejemplo, tú has dicho que empezaste en enero, ¿no? En enero del 23, 22. 22, 22.
22. Y para empezar en el 22, ¿cuándo hiciste el primer contacto? ¿O cuándo? Pues me parece que más o menos en el primer trimestre del 21 Claro. y aún así con ese contacto ni siquiera pretendía llegar aquí en enero del 22, estaba pensando más hacia la segunda mitad del 2022. Luego al final, bueno, pues las cosas fueron Ujú. como fueron, pero en general yo diría que hay que empezar a planificar a año y medio vista tranquilamente, sobre todo si necesitas contactar con personas que te apoyen pues, en una candidatura o en lo que sea, porque Ujú. muchas de estas convocatorias no es que te presentes tú, sino que tienes que contar con el aval y con el apoyo pues, del organismo al que vas. Entonces, la planificación es fundamental. Yo, mi experiencia también, efectivamente, o sea, yo cuando fui a Alemania, yo empecé en enero y empecé en febrero, o sea, en febrero del año anterior, a mandar los correitos de grupos de investigación y la entrevista de trabajo la hice, o sea, que eso también está muy bien, porque, ahora mismo, si yo quisiera contratar a alguien en España, como de meterle en un avión, traérmelo y luego volverle, no sé ni cómo hacerlo a nivel de gestión, es imposible. A mí en Alemania, o sea, sin conocerme de nada, me hicieron revisar trabajo y presencial, o sea, que tuve que ir. Tal. Y eso fue en mayo, yo creo. O sea, que efectivamente, más de medio año. Eso es, pues, pues efectivamente es relevante. También preguntan de cómo conseguir un puesto de investigación en el extranjero. Pues Juan Carlos, esto está grabado, en realidad. O sea, esto lo vamos a poner en YouTube, en YouTube, a partir de mañana. Entonces, échale un ojo al principio porque ahí más o menos hemos recorrido todo, cómo hemos llegado a los diferentes puestos que han llegado, o sea, y ahí vas a tener todas las respuestas. Pero es verdad que aprovechando esto, eh, Felipe ha preparado aquí un conjunto de becas que está muy bien, que os pueden ser muy útiles. Sí, lo puedo Lo considerar. Lo comparto. compartes. O sea, es un poco porque, a ver, porque yo es que desde pequeño, desde antes de empezar a estudiar, ya era un ansias por salir, por viajar y eso. Sí, o sea, yo me fui la primera vez a los 16 a vivir al extranjero de intercambio y no volví a casa. Entonces yo pues he ido recopilando un montón o sea, de cosas que algunas Sí. las he hecho yo y otras que me parece interesante compartir. Por ejemplo, en Alemania en realidad hay muchísimas opciones, o sea, o Ujú, sea, no solo en el DLR, sino en las otras instituciones que también hacen investigación como se llama Fraunhofer Institute y el otro me acuerdo, ujú. y el Max Planck. ¿Tú estuviste en Max Planck o te subiste, Adrián? No, yo estuve en la Universidad de Saarland. Ah, vale. Yo fui, sí. Pues, o sea, yo os hablo del DLR porque es donde estoy yo, pero tanto Ujú, en Fraunhofer como en Max Planck también hay muchísimas becas y muchísimos programas. Entonces, en el DLR hay muchas opciones para venir a hacer el TFM, el doctorado, postdoc, y luego si buscáis la DAD, que es el Servicio de Intercambio en el extranjero de aquí de Alemania, también hay muchísimas plazas que salen, porque hay gente, yo por ejemplo, cuando estoy buscando un estudiante de máster o estamos buscando un doctorando, pues simplemente lo colocamos ahí y a veces, y ahí ya pues que nos vayan viniendo. O muchas veces, por ejemplo, en mi caso, que ya lo habíamos acordado un poco antes, pero también lo tuvimos que publicar del DAD, porque también es atractivo muchas veces, porque es una beca que es del gobierno, no es del instituto mismo, entonces para el instituto es ujú, menos rollo y es menos dinero y es menos papeleo y menos cosas, entonces muchas veces pues es un poco más fácil para ellos traerte con una ujú. beca de AD. Y si entráis en la página hay muchísimas opciones en todos los ámbitos. Y eso.
Luego también en el DLR es eso, el trabajo de máster y de doctorado y de postdoc. Y lo que es interesante, al menos por mi experiencia, es que está muy relacionada con proyectos. Yo desde mi trabajo de máster estoy trabajando en un proyecto, Biomass, que se va a lanzar este año. Y lo que yo he hecho, mi software, es un Work Package que se lanza con la misión y lo vamos a testear con los Ujú, datos y tal. O sea, que además es interesante porque te da muchísima visibilidad, no solo en el instituto, sino con la agencia, o sea, con la ESA. Tenemos proyectos con el JPL, o sea, con la ujú, JAXA. O sea, está guay. Está guay porque te da muchísima visibilidad, al menos esa es mi experiencia. A mi experiencia del Erasmus Mundus, que sí me parece muy interesante, y me parece que también tienen opciones para doctorado. Habría ujú, que mirarlo porque esto yo hace años que no lo miro. Y luego en Suecia también hay muchísimas opciones, tanto para máster como para doctorado como para postdoc. Y además la página de Suecia es así muy bonita, muy user friendly, en plan que tú entras y se entiende y te dices, así es, me apetece estudiar en Suecia, ¿sabes? Porque está guay, es muy organizado. Hay muchísimos programas, además es una página que está muy centralizada. En plan, tú entras en un sitio, te salen todos los programas de todo el país. Entonces, además hay instituciones como el instituto este de Estocolmo, que no me acuerdo cómo se llama, el KIT, no, el otro, el KHT o el KTH, TH. ese, es que al final entre inglés, alemán y el español ya no sé cuál es cuál. Y yo estudié en Kiruna es en la Laponia sueca, o sea, del Círculo Polar para allá. 6 meses de día, 6 meses de noche, con noche polar, invierno polar, y, bueno, noche polar y verano polar. Una experiencia para una vez en la vida, ya está, pero está guay. Y hay muchísimos estudios allí o sea, era un instituto que se trabajaba muchísimo con radares, mirando la ionosfera y todas estas misiones que van al espacio, en plan a Júpiter, a Marte, a Venus, pues hacen los dispositivos, los Ujú, diseñan y los estean allí, o sea, está guay. Y se lanzan cohetes y esas cosas de allí, desde Kiruna, o sea, son opciones chulas. Y ujú. además es eso, la página de Study in Sweden, o sea, si entráis es que enseguida te apetece ir. Y luego la otra opción son los programas OGT de la ESA, que son programas o de doctorado o para la master thesis o ya después para postdoc, no sé si también entran, pero que es una buena opción para entrar en la ESA. Que en la ESA, como españoles, es difícil entrar porque estamos un poco sobre representados en la ESA, pero bueno, ahí está, tú te presentas y a lo mejor entras, ¿sabes? Pero son opciones que pues, desde mi experiencia funcionaron. Y es eso, y si queréis en el DLR aquí donde estoy yo, si me escribís para una master thesis o un doctorado, tenemos temas, los temas se sacan. Y además les interesa que venga gente Ujú. a un poco de diversidad también. Y bueno, en realidad ya estamos, si tenéis preguntas, en 4 minutos yo creo que vamos a Sí. medio cortar. Entonces, última oportunidad. Hay una pregunta por aquí que he dejado pendiente porque para acabar está bien, que es que si esto de la investigación es como un trabajo corriente, ¿verdad? Eh, ¿qué experiencia tenéis o sea, porque la investigación en España, yo creo que más o menos el estigma este de que está pagada regular, yo creo que es un estigma verdadero. A nivel, o sea, vosotros, o sea, ¿cómo veis o sea, tenéis conocimiento de estar en empresas y decir, vale, pues es que la investigación aquí se paga mucho peor o se paga igual que en empresa o cómo es la investigación? O sea, aquí no hay que decir el sueldo. O sea, yo cuando estaba en Alemania, me puedo decir también muy, muy fácil porque era público. Yo cobraba más del doble que aquí y creo que cobraba más del doble de lo que cobro ahora, más o menos. O sea, es verdad que hay una diferencia clave entre países. No sé cómo veis, bueno, ¿es como un trabajo normal? Yo creo que eso ya contesto yo. O sea, pues sí, es un trabajo normal.
Pero a nivel de eso de sueldos o de poder hacerlo, ¿cómo os sentís infrapagados con respecto a empresas allí o os sentís infrapagados? O sea, ¿os sentís que si volvierais a España estaríais infrapagados? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, mi sueldo también es público, pero yo diría que en general una gran parte de países normalmente está mejor remunerado el trabajo en industria que el de investigación en universidad o centro de investigación. Mm. Em, sí que es verdad que hay ciertos programas o ciertas oportunidades que sí que tienen salarios muy competitivos. Por ejemplo, si alguien se está pensando en hacer un postdoc, desde luego probablemente uno de los mejores, tanto a nivel de prestigio como de salarios, es la Marie Curie. Mm. Creo que nadie se dedica a la investigación por ganar dinero, para ser honestos. Tiene otro, es cierto, o sea, Sí, decir lo sí, contrario sí. creo que sería engañar. Tiene otro tipo de alicientes y atractivos, eh, fundamentalmente relacionados con la, en general, libertad que tienes para moldear tu carrera y una menor presión en general por realizar, por ejemplo, un producto en concreto. Ujú. Hay casos en los que se trabajan en proyectos que son igual de, de exigentes y de mm, duros en cuanto a Sí. plazos y requisitos y demás que si trabajas en la industria, depende pues, de la situación de cada uno. Y obviamente en España probablemente las diferencias sean aún peores que en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido, al menos en Irlanda del Norte, desde luego los salarios en general de postdoc están bastante bien. Siguen siendo Ujú. inferiores que la industria en general, pero están bien. En España, pues desgraciadamente, en muchas ocasiones no están bien. Es algo que todos los que trabajamos en el sector deberíamos tratar de intentar luchar porque se consigan unas condiciones más adecuadas, pero, pero bueno, fuera quizás hay un poco menos de diferencia. Al menos aquí es un poco Ujú. menor. ¿Y tú, Felipe? Sí, no, no, es que estaba justamente pensando que justamente al final, yo creo que más, que tú dices, cuando te dices si es un trabajo normal, es un poco depende de cómo te lo tomes, ¿sabes? Porque la academia en general es, o no sé si, o es muy exigente o te hacen creer que es exigente o te lo crees tú, pero no es así, ¿sabes? Entonces, tú puedes trabajar, vale, en vez de 8 horas, trabajas 9 horas, vale, pero muchas veces, más que el dinero, la presión viene de esa presión constante de, no, es que si no publico unos papers al año, no avanzo. Me parece que muchas veces es más el estrés de que si no estás produciendo papers y contenido, se va a acabar el mundo y no pasa nada. Si no publicas nada, pues tampoco pasa nada. Pero sí, o sea, es un trabajo que aparte de que sí que es verdad que se gana menos que en la industria y muchas veces, porque nosotros trabajamos con la industria, te da la sensación de que por trabajo que vale más, Ujú. pero bueno, pero después está el otro componente este de que estás un poco en esta situación constante de que tienes que preparar proposals y preparar papers y tener estudiantes. Entonces es un poco lo que le añade un poco más de presión al asunto de la academia, que yo entendería que hay gente a la que no le gusten esas cosas, estar ahí preparando proposals, porque si no te dan ¿cómo se dice? Una subvención, no sabes qué vas Ujú. a hacer con tu gente el año que viene, Claro. ¿sabes? Pero bueno. Pues
Pues bueno, yo creo que con esta reivindicación medio... no reivindicación, pero bueno, con esto yo creo que podemos acabar. De preguntas que veo aquí, pues en Suiza, bueno, no sé si tenéis referencias en Suiza sin más específicas. Es que lo que funciona es que es cierto, o sea, si quieres trabajar en Suiza también depende de cuál sea tu escenario, pero quizás hay una plataforma que es muy buena, entre comillas, que es, o al menos en la academia, ¿eh? Tú empiezas la tesis, hay unas estancias, que esas estancias es cierto que normalmente son, o sea, son estancias competitivas, pero son, no sé, depende de la universidad, pero yo creo que en general es más o menos relativamente fácil conseguir financiación para irse de estancia, o al menos no hay buena predisposición a irte de estancia, siempre que vayas a un grupo que esté más o menos en esa línea. Entonces, te haces una estancia en Suiza y luego ya, como ya vas a tener un tema de investigación, pues en Suiza que se investigan todo. Entonces, si quieres trabajar en Suiza, pues te puedes mirar cosas que estén relacionadas en Suiza y escribir a esa universidad de Suiza y que seguro que tiene proyectos. No, porque esa forma es como un poco más directa, digamos, que también la otra forma, que es la que han comentado Felipe y María, que bueno, pues cógete todas las convocatorias que tengas abiertas y date, pues eso, un año y medio o un añito de preparar y decir, vale, pues estos son los plazos que tengo que manejar para llegar ahí. Y, y no tenemos muchas más preguntas. No sé si queréis un minuto de oro para hacer unas reflexiones finales, como en los debates, o... No, yo solo iba a decir que compartí en el chat una web donde se publican ofertas de Ah, sí. trabajo que se puede filtrar por país y por el nivel, o sea, son ofertas Ujú, relacionadas con la investigación y el nivel en el que te encuentras, pues estilo, si estás haciendo la tesis, postdoc, demás. Creo que también están las ofertas en Suiza, así que, bueno, una opción, puedes filtrar también por campo y demás, puedes probar en la ujú. página. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por compartir una hora de vuestro tiempo, tanto a vosotros, Felipe y María, como a todos los asistentes. Ha sido un placer. Y nada, nos vemos en siguientes webinars, en realidad, o nos vemos en la URSI nacional o en la URSI internacional. El mundo de la radiociencia es muy pequeño, en realidad, o sea, que nos vamos a ver. Los que estéis empezando en el programa de Mentis y seguís por este camino, y esperamos que sea así, porque os guste lo que veis. Nos conocéis, tenéis nuestros contactos al principio. Si nos queréis mandar algún correo por alguna duda que os haya surgido más específica, pues yo creo que los tres encantados. Y nada, pues muchas gracias, Felipe, muchas gracias, María. Ha sido un gustazo, de verdad, estar ahora con vosotros. Gracias a vosotros por... Gracias, sí, gracias por la invitación. Chao. Chao. Hasta luego.